familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero, y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? El fin de semana, el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, denunció en la 79ª Asamblea General de la ONU, la persecución que los dictadores Ortega y Murillo han emprendido en contra de la Iglesia Católica. Veamos lo que dijo. Se sigue con gran atención lo que está ocurriendo en Nicaragua y está especialmente preocupada por las medidas que se adoptan contra el personal y las instituciones de la Iglesia, que afectan directamente a la cuestión tan sensible de la libertad religiosa. Se espera que junto a los demás derechos fundamentales de los individuos y de la sociedad, esta libertad quede protegida de manera adecuada. Por su parte, la Santa Sede desea participar en un diálogo respetuoso y constructivo con las autoridades del país con vistas a resolver las dificultades y promover la paz, la fraternidad y la armonía en beneficio de todos. Insiste Parolin en el diálogo. Antes de pedir el diálogo, el cardenal Parolin debería de pensar en lo que la Santa Sede, a través de él y sus gestiones, y no es un invento mío, lo ha dicho Rosario Murillo en algún momento, de que él es el puente entre el Papa Francisco y el Carmen. Lo ha dicho Rosario Murillo. Entonces el cardenal Parolin, cuando habla del diálogo y cuando habla de parar la persecución, pues debería pedírselo directamente a la dictadura. Está bien que lo denuncien en Naciones Unidas porque eso le da fuerza a nivel de que el mundo reconfirme de lo que está pasando en Nicaragua es una cosa seria en la persecución en contra de la Iglesia. Pero Parolin ha estado negociando el destierro, y cuando digo negociando el destierro es aceptando a los curas, a los sacerdotes y a los padres y obispos desterrados. No le ha puesto un pero ni ha dicho, ni ha alzado la voz como secretario de Estado para decir: señores de la dictadura de Nicaragua, señores de la dictadura sandinista, señor Daniel Ortega, señor Rosario Murillo, detengan ya su política de Estado de destierro a los sacerdotes y al resto de nicaragüenses. Dirán algunos, ¿y para dónde se van a ir? Sí, ok, no les queda más que recibirlo. Pero una cosa es recibir a los sacerdotes y a los obispos que han sido obligados a salir de Nicaragua por la dictadura, recibirlos porque son parte de la Iglesia Católica. No le pueden cerrar la puerta, no les pueden dar la espalda. Pero, ¿a dónde está Parolin diciéndole, deténgase ya? ¿Dónde está el Papa Francisco diciéndole, detengan esta política de destierro con los sacerdotes y con todos los nicaragüenses a los que han obligado a salir de Nicaragua o que les han impedido volver a su país? Tiene una comunicación directa con Rosario Murillo, y lo dijo Murillo. Y Parolin ha estado involucrado no solamente en eso, ha estado involucrado en otras cosas relacionadas con el silencio de la Iglesia, el silencio de los obispos que han sido desterrados, el silencio de los sacerdotes. Así que yo celebro que en Naciones Unidas, ahí en el podio, aproveche la oportunidad para denunciar. Pero cuando habla de diálogo, ¿diálogo en qué términos? Si la dictadura no entiende de que el diálogo es: mira, a mí no me gusta esto, ¿cómo hacemos para cambiarlo? Mira, a mí no me gusta, podemos hacer esto y esto para cambiar lo que no te gusta a vos, y podemos hacer cambiar esto y esto para que las cosas caminen, lo que no me gusta a mí, y lleguemos a un acuerdo que esté intermedio. Ah, no, pero la dictadura es imponer nada más. Y el Vaticano ha dejado que la dictadura imponga
su política de destierro para los sacerdotes y los obispos. Entonces, hay una contradicción clara entre lo que se dice en público, que me parece que es una denuncia, que todos la sabemos, pero que se debe reafirmar, y lo que se hace en privado. Lo que se hace en privado, y lo ha dicho Rosario Murillo, Pietro Parolin es el canal de comunicación con la Santa Sede, porque es el secretario de Estado. Entonces Parolin debería decirles en algún momento, mire, ya paré esto. La semana pasada ya secuestraron a otro sacerdote y van nuevamente tomando como rehenes, como fichas de cambio, o fichas de presión, o fichas de chantaje a sacerdotes nicaragüenses. Así que yo me alegro porque lo denuncie, pero quisiera que fuéramos más serios en el sentido de decirle a la dictadura que detenga ya la ola de destierro de los sacerdotes y los obispos y la ola de destierro de nicaragüenses que saca de las cárceles y que dicen liberación. No es una liberación. Liberar a un secuestrado político es dejarlo en Nicaragua, que vive en su país. No, lo sacan de las cárceles y lo destierran. Me pregunta doña Dickel que por qué no han desterrado los 40.000 delincuentes que han sacado de las cárceles y que andan haciendo barbaridades en las calles en Nicaragua. Por ejemplo, esa famosa banda del Carro Negro que anda ahí. Mañana vamos a abordarlo porque hoy tenemos poco tiempo para eso. Pero ¿por qué no los destierra? Porque los saca para eso. Y para tenerlo al llamado, cuadrado, el comandante se queda, yo voy con el comandante, lo que manda el comandante, lo que diga el comandante y la compañera. Pero han haciendo barbaridades los delincuentes, por eso no los destierran, doña Dickel. Además, tienen una fijación con la gente que se opone a sus arbitrariedades y sus tropelías. Pero me gustaría que el cardenal Parolin, así como alza la voz de Naciones Unidas, le diga también en lo privado, sabe que ya pare, ya fue suficiente, ya detenga esto. Ustedes no pueden tener como política de Estado desterrar a nuestros sacerdotes, a nuestros obispos, y tampoco desterrar a nicaragüenses solamente porque piensan distinto a ustedes. Eso es lo que uno podría creer, ¿no? Le quedaría mejor al señor Parolin, definitivamente. ¿Cuántos me gusta llevamos, doña Dickel? Espero que hoy tengamos una buena cantidad de me gustas porque estamos arrancando semana y creo que vienen encargados de energía, doña Dickel. ¿Cuánto? 305, vamos bien a esta hora. Quiero mandarle un saludo a Luis Lacayo, que estoy leyendo por acá rápidamente que tuvo un accidente vehicular. Que está bien, que pues golpeado, pues no tan grave, pero un abrazo, Luis, y ojalá que te recuperes pronto. Toda la familia Cafetera y La Mancha Brava te manda saludos y nuestros mejores deseos de recuperación. Vamos a estar pendientes, sí, de Luis Lacayo, que es nuestro principal. Digo nuestro principal porque es el que más arenga con los me gusta. Así que gracias, Luis, por estar ahí siempre con nosotros. Claro, usted sabe que yo tengo ojo de águila, doña Dickel. Por eso fue que a usted la capturé. La miré así de rojo y la capturé. Un abrazo, Luis. Bendiciones y que te recuperes pronto. El fin de semana sorprendió también la información relacionada con las personas que están como sospechosas en Costa Rica, después de una investigación del organismo de investigación judicial, el OIJ, que involucra entre los sospechosos del atentado en contra de Joao Maldonado y su pareja en Costa Rica al periodista Danilo Aguirre Sequeira, a quien conozco a Danilo. Lo conozco porque trabajé en el Nuevo Diario. Su abuelo es el doctor Danilo Aguirre Solís, maestro de periodismo. Su papá, Eric Aguirre, y a la familia de los Aguirre yo los conozco. Y Danilo Aguirre Sequeira lo conozco. Me ha sorprendido la información. Danilo, tras conocerse las imágenes que se hicieron públicas, ya las vamos a poner en un momento, declaró a algunos medios de comunicación independientes que se mostraba sorprendido por lo que se estaba indicando y que existe una enorme confusión sobre su vinculación con este caso. El ataque, recuerden, fue ocurrido en enero de este año en San Pedro Montes de Oca y dejó gravemente heridos a Maldonado y a su pareja Nadia Robleto. Veamos cómo informó de este tema Michael Soto, subdirector de la OIJ en Costa Rica.
El pasado 10 de enero, en horas de la mañana, ocurrió un evento en San Pedro de Montes de Oca, propiamente en calle Siles, donde resultaron heridas 2 personas. Un masculino de apellido Maldonado, activista nicaragüense, y su pareja sentimental, una femenina. Personas que resultaron seriamente lesionadas. En el desarrollo de la investigación hemos logrado obtener algunos videos donde se muestran 3 masculinos, 2 vehículos de color blanco, uno aparentemente marca Geely y el otro aparentemente Hyundai i10, así como una motocicleta. Estos videos se los mostramos a continuación para pedirle colaboración a la ciudadanía para identificar al 100% a estas personas y a estos vehículos. Es lo que informó Michael Soto, su director de la OIJ. Miren, hasta ahora no hay una explicación de cuál es el vínculo ni cómo fue el asunto, ¿verdad? Solo han pedido ayudar a identificar. Danilo Aguirre Sequeira aparece en ese video. ¿Cuál es el vínculo que existe entre él y las otras personas que están señaladas o que aparecen en los diferentes videos y los automóviles? Todavía no está claro. La Unidad Nacional Azul y Blanco, de la que formó parte Danilo Aguirre Sequeira, y también Ciudadanos en la Libertad, ambos por separado emitieron comunicados distanciándose de él, indicando que no tienen ninguna relación con el periodista que colabora o que colaboraba, no lo sé a estas alturas cómo está la cosa, con el Canal 10 de manera, diríamos, como freelance, no como staff, sino como le pagaban por trabajo elaborado, por reportaje elaborado. Pero de momento yo creo que hay que esperar. Hay que esperar porque no está claro, está como sospechoso. Ahora, si tiene que ver algo Danilo Aguirre Sequeira con esto, tiene que responder ante la justicia. Eso nada ni nadie lo va a cambiar. Pero tampoco hay que adelantarse a señalarlo como responsable mientras no haya evidencia de que es así, ¿verdad? Y ahí me voy a quedar yo para mientras la OIJ, ya una vez que se ha identificado, él, pues entonces determinar cuál es su participación, si es que participó, y porque según lo que dijo Danilo Aguirre Sequeira, como les digo, se declaró sorprendido y afirma que existe una enorme confusión en este asunto, pero hay que esperar. Yo por lo menos me quedo hasta ahí porque me parece a mí que no están los elementos suficientes a la vista como para concluir algo en este momento. Por otro lado, hoy Baldrajensk, el espía y exmiembro de la seguridad del Estado de la dictadura sandinista, leyó para cerrar la participación de la dictadura en Naciones Unidas, en la 79ª Asamblea General, leyó lo que Rosario Murillo mandó a decir. Al menos lo hizo con más entusiasmo y fervor que el mitocóndrico Moncada, tratando de ganar Baldrajensk, que más chayó puntos. Aquí dice con quiénes están unidos, a quiénes defienden y quiénes son sus camaradas matones. Veamos. Y victoriosa, somos uno con Chávez, Nicolás y su gran pueblo en todos los tiempos. Somos uno con Cuba de Fidel, Raúl y Miguel y su digna y formidable resistencia. Somos uno con Bolivia y sus respetables caminos. Somos uno con Honduras y sus retos. Somos uno con toda Mesoamérica y los desafíos que enfrentamos. Somos uno con Asia, con los pueblos árabes, con los pueblos de esa África que entre nosotros también habita. Somos uno con la Federación de Rusia en sus grandes batallas contra el bestial fascismo, batallas en las que seguramente venceremos todos y todas. Somos uno con la República Popular China, que nos enseña tanto, que nos traslada su magnífica y gran experiencia de construcción del bienestar de su pueblo y de la solidaridad con el mundo entero por una comunidad de futuro. Es lo que dijo el espía Baldrajensk, como les digo, le pone más énfasis, más fuerza a las palabras, buscando cómo caerle mejor a su
ama de chancletas y calcetines de colores. Pero ahí describe quiénes son sus amigotes o los amigotes de la dictadura y con quiénes cierran filas. Eso es lo que llegó a decir. Después se tiró una marihuana ahí diciendo para arriba y para abajo que los filibusteros, que el colonialismo y toda esa perorata, todo ese onanismo verbal frente al podio de Naciones Unidas. Y así fue el cierre de Yenske, que llegó a lloriquear por las sanciones, llegó a cerrar filas con los matones y llegó a leer con más fuerza, con más fervor, con más entusiasmo lo que escribió Rosario Murillo. Doña Dike. Dice doña Dike que inmediatamente después de bajarse del podio, le gustó, compañera. ¿Cómo? ¿Le gustó cómo lo vimos con fuerza la lectura? Qué vergüenza. Pero bueno, eso, ellos no saben qué cosa es eso realmente. Bien, vamos al tema del que ustedes están esperando que hablemos, ¿no? Humberto Ortega, el criminal de guerra y corrupto, ha anunciado la dictadura que supuestamente murió hoy. Yo no sé cuándo murió. Porque en Nicaragua la gente se muere cuando Murillo y Ortega lo deciden, más cuando ella particularmente. ¿Se acuerdan cuando morían por el COVID-19 y que ella se tardaba como 2 semanas para decir que era cierto lo que se estaba informando? Pues entonces en estos casos es lo mismo, exactamente lo mismo. Veamos cómo informa de esto La Voz de América. El general retirado Humberto Ortega Saavedra, hermano del presidente Daniel Ortega, murió este lunes tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en el hospital militar. El gobierno de Nicaragua lo informó en un comunicado. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional informan a las familias nicaragüenses que esta madrugada, después de una prolongada gravedad, pasó a otro plano de vida en el Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños, el general en retiro Humberto Ortega Saavedra. Humberto Ortega fue uno de los 9 comandantes de la Revolución Sandinista. Fungió como ministro de Defensa y jefe del ejército entre los años 1979 y 1994. Cuando en Nicaragua estalló la crisis sociopolítica en 2018, Humberto Ortega tomó distancia de su hermano Daniel Ortega, a quien criticó por la represión a la oposición. A mediados de mayo de este año, organismos de derechos humanos denunciaron que el general Humberto Ortega estaba bajo custodia policial. Muere Humberto Ortega Saavedra bajo arresto domiciliar y custodia policial. Razón por la que algunos abogados y defensores de derechos humanos demandan una investigación. Para dilucidar cada muerte ocurrida en manos de la Policía Nacional y de manera particular ahorita la muerte del general Humberto Ortega. Previo a su muerte, el presidente Daniel Ortega acusó a su hermano de traidor por supuestamente obedecer a los intereses de Estados Unidos. Donaldo Hernández, Voz de América. Es la manera en la que La Voz de América ha informado de la muerte del criminal de guerra y delincuente Humberto Ortega Saavedra. Este Daniel Ortega es bárbaro. Miren, mató a Gerty Levites, mató a Alexis Argüello, mató a Hugo Torres, a Carlos Guadamú. Todos ellos, ¿verdad?, supuestamente protegidos o cercanos. En el caso incluso de Guadamú, hasta de compañero de prisión y con algunas situaciones complicadas entre ellos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Hugo Torres lo ayudó a salir de la cárcel en el operativo del asalto a la casa de Chema Castillo. Y ya ni se diga, pues, su hermano criminal, Humberto Ortega, que no solamente fue como su protector, de alguna manera, siendo menor, fue su protector casi siempre, y lo puso como el más dundo de todos delante de los 9 comandantes en los años 80 para que se hiciera de la presidencia de Nicaragua. Con todo y esto, Ortega no lo perdonó. Y creo que la reflexión que debía haber, la reflexión inicial es,
Señores, ustedes que trabajan para la dictadura, ustedes que son fanáticos y defensores, ojalá que en algún momento lo comprendan, porque el cerebro lo tienen averiado, muy averiado. No lo entienden, creo. Y lo repito con todas las letras. Si esto le hace Ortega a las personas más cercanas, incluso a su misma sangre, ¿vos quién sos para él? Esa es la pregunta que yo dejo en el camino. Todo se comenzó, ¿se acuerdan que fue desde el 11 de junio, ¿no? Que apareció Ortega, que lo llevaron supuestamente infartado, y eso lo decía el comunicado que ayer desde el Hospital Militar de la Dictadura, o del Ejército de la Dictadura, aquí está el comunicado, que dice, ¿verdad?, que Ortega padecía de diferentes enfermedades crónicas, y que bueno, y que ayer, ¿verdad?, presentó deterioro brusco en su condición con choque cardiogénico y alteración de estado de conciencia que ameritó tratamiento de terapia intensiva para mantener cifras de presión arterial. Dice claramente quiénes eran los que estaban atendiéndolo, ¿verdad?, como médicos de cabecera. Estaba un nefrólogo, estaba un infectólogo, un equipo multidisciplinario. Pero yo desde ayer, gracias a doña Nickel, yo desde ayer dije que este comunicado era el anuncio de que iba a morir. Porque fue extraño, sumamente extraño que aparecieran con un comunicado como este ayer domingo por la tarde. Yo dije, la dictadura anuncia que Humberto Ortega se va a morir. Porque ya se había muerto, porque ya estaba muerto, no ayer, sino que se había muerto hace unos días atrás o hace unas semanas atrás, y hasta ayer decidieron hacerlo público. Hoy, ya en un párrafo, lo confirman como muerto a eso de las 2:30 de la mañana, ¿verdad?, producto de un infarto, de un paro cardiorrespiratorio. Le hicieron maniobras de resucitación y a las 2:30 de la mañana lo declararon como fallecido. Fíjense que a mí me parece que no podemos perder de vista, tanto en el comunicado de ayer como en el de hoy, que tratan no a Humberto Ortega, no como el general en retiro, nada de eso. El paciente. Y dirán algunos, es que médicamente no tiene cargo. Anda a ver si le pasara algo a Daniel Ortega, por decir una cosa. El comandante en jefe del ejército, el presidente, ya imagino que le pondrían, sería de entrada como 3 párrafos, elogiándole y sapeándolo para ponerlo bien. Y si fuera la Chintana Murillo, la compañera Rosario Murillo Zambana, vicepresidenta, poeta, esotérica, bruja, no pueden poner eso. Pero bueno, aunque los brujos pero los brujos les gusta que le digan brujos, ¿no? Porque eso es lo que son. El tema es que a Humberto Ortega, en esos 2 primeros comunicados, el hospital militar no se refiere a él como alguien que tiene un vínculo, porque a lo mejor estaban esperando que Daniel Ortega y Rosario Murillo le dijeran cómo se iban a referir, o esperando que ellos le dijeran, para ver por dónde venían los tiros, cómo es que tenían que tratar el asunto, ¿no? Cómo es que tenían que tratar el asunto. Después de esto, ya que se ha conocido y que se ha confirmado la muerte, pues la familia de Humberto Ortega pide respeto, y yo tengo claro de que hay que tener respeto, pero no se trata de alguien privado, no se trata de alguien que podemos voltear el rostro y decir, no nos metamos en esto, tienen derecho a la privacidad. No, señores, perdónenme, todos, los hijos, la esposa, los nietos, me perdonan todos, pero el funesto personaje del que dicen murió hoy, no es alguien que podemos verlo como cualquier cosa y voltear la cara y decir, sí, tienen derecho a la privacidad. Lo siento, perdónenme, no es así. Y luego, con una hipocresía, como nos ha acostumbrado, lógicamente, a verlo, ¿verdad?, un cinismo galáctico, sacan un comunicado, Ortega y Murillo, reconociendo el legado del tipo al que mandaron, al que le quitaron todos los aparatos y que lo mandaron a un hospital bajo custodia. No se sabe en realidad entre qué fecha y qué fecha, pero lo mandaron ahí a que muriera y que se les quitara del camino
a ambos. A ambos. Dice el comunicado mentiroso y hipócrita de la dictadura. Aseguran que reconocemos en sus escritos plataformas teóricas insurreccionales e históricas que recopilaron y expusieron de forma brillante las epopeyas del heroico pueblo nicaragüense y del Frente Sandinista. También dicen que el general en retiro deja un legado de ciencia y prácticas guerrilleras valiosos, fundamentos y testimonios de capacidad, audacia y empeño en reconocer en la historia revolucionaria, antiimperialista y del pueblo nicaragüense méritos incomparables y personalidades valerosas y humildes que destacaron por su arrojo, bravura y consecuencia. O sea, todo esto es un reconocimiento que hacen los dictadores que mandaron, o sea, los que lo mataron, porque eso es lo que ha ocurrido. Ortega y Murillo, que los mataron, mandan ahora, escribe Murillo cuatro páginas, unos parrafitos en 4 páginas, y no se refiere al Humberto Ortega de los últimos años. Se refiere a Humberto Ortega, doña Dique, al guerrillero, al que fue comandante del ejército, al que no sé qué. Todo lo que pasó antes. Al crítico de ellos dos, a ese no se refieren. Ni siquiera hacen la más mínima mención porque a ese lo odiaban y por eso lo mataron. Por eso lo mataron, definitivamente. Y la mejor muestra, bueno, esta es la famosa imagen, doña Dique, de cuando Daniel Ortega llegó a visitarlo el 31 de diciembre del año 2023, doña Diquil. Aquí está, ¿verdad? Dice por acá, debo este mensaje para mientras, ¿verdad? Que no puedo dejarlo pasar. A Chamorro dice, ese comunicado lo escribieron desde la casa de Jaime Morales Carazo. Pues no sé dónde lo escribieron a Chamorro, pero es un comunicado absolutamente hipócrita de los dictadores. Contrario a lo que dice todo ese comunicado, que se desparrama en elogios de reconocimientos al mancucho, como se le conoce a Ortega, Humberto Ortega Saavedra. Esto es lo que decía Daniel Ortega solamente unos días después de haberlo aislado, de haberle quitado todos los aparatos. Después de la entrevista con Infobae, con Fabián Medina, en la que dijo de que no había sucesión dinástica porque no había nadie después de Ortega y que si no se sometía Ortega a una negociación, pues podía pasar una operación quirúrgica como la de Panamá. Así decía Daniel Ortega, del ahora elogiado Humberto Ortega, así se refería en público de él, solo unos días después de haberle mandado al aislamiento público. Y el jefe del ejército en ese entonces cometió el sacrilegio de entregarle esa orden al que era el delegado militar del gobierno de los Estados Unidos en Nicaragua, darle la medalla al valor en oro, Camilo Ortega, dársela al yanqui. ¡Qué vergüenza! Una traición al pueblo, a la patria. En ese momento, el entonces jefe del ejército le entrega la medalla al yanqui invasor, la compañera Rosario. Esta es una información que dio en ese momento la United Press International. Habló y dijo, ¿cómo es posible, general, que haya utilizado esta medalla para condecorar a un miembro del ejército de los Estados Unidos? Me siento furioso en el alma porque se está ensuciando el nombre de Camilo Ortega Saavedra. Claro que en ese momento el jefe... ¿Qué les parece? Y ahí todos los elogios de ahorita. Hipocresía pura. Hipocresía pura. Lo mandaron a morir bajo custodia, ¿verdad? Incomunicado, y ahora se desparraman en elogios al traidor. Al traidor. Dice por acá Chamorro, Luis, me refería al comunicado del ejército de Sandipapo. Ah, ok. Gracias. Un abrazo, saludos. El ejército sandinista sacó, ya después de que la Chamuca y el Vetusto sacan sus comunicados hipócritas y ya saben por dónde van los tiros y miran que pueden más o menos, por dónde pueden escribir sin molestarles a la pareja siniestra, este fue lo que compartieron. Este 30 de septiembre dice, en la honrosa condición de general en retiro.
a quien reconocemos como fundador del Ejército Popular Sandinista, así como por su ejemplar y patriótico desempeño frente a nuestra institución en la condición de comandante en jefe del ejército. Nuestro respeto y reconocimiento al general en retiro Ortega por sus aportes en la organización del Ejército de Nicaragua y la conducción exitosa de las operaciones militares para enfrentar la guerra de agresión impuesta por el gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo de Nicaragua. Expresamos nuestra solidaridad a su familia y Ok. Venga aquí, por aquí viene de que el estudio. Pero no dijeron una sola palabra de cuando a ese que le llaman el general bajo la honrosa condición de retiro y todo ese almíbar que hicieron de dulce para referirse a Humberto Ortega, no dicen nada de los criminales Ortega y Murillo que lo mandaron a asesinar. Lo mandaron a matar. ¿Cómo? Le quitaron, ¿verdad?, todo lo que tenía para comunicarse y lo aislaron. Entonces el ejército, tratando solamente de repetir las alabanzas que los dictadores hicieron a favor de el ahora pasado a otro plano de vida, Humberto Ortega Saavedra, se fueron por el mismo lado. Qué vergüenza, ¿no? Dice Melvin Vega, muchas gracias, dice por ahí en un superchat. Gracias a Melvin por acompañarnos y gracias por su aporte de hoy. Ha habido diferentes reacciones, pero antes de las reacciones, solamente quiero mencionar varios elementos que hacen que Humberto Ortega no sea un personaje cualquiera, ni que lo tratemos con pinzas, ni que lo tratemos con algún tipo de romanticismo, como he visto algunos opositores, que ya lo van a ver ustedes también, o algunos que dicen que son opositores y que ya lo van a ver ustedes también, tratando de obviar toda la criminalidad en la que cayó este personaje. Aparte de los miles de jóvenes, miles, que murieron en las montañas, cumpliendo un servicio militar obligatorio que él, Daniel Ortega y los 9 comandantes establecieron en Nicaragua, aparte de la Navidad Roja, ¿verdad?, que fue una masacre contra el pueblo misquito, también Humberto Ortega fue señalado de verse desde que incluso estaba en la guerrilla, amasó dinero por montones, porque se convirtió en quien recibía el dinero, por ejemplo, la plata, de la guerrilla salvadoreña. Pero estamos hablando de la guerrilla. En la guerrilla recibía dinero de El Salvador, ¿verdad? Y también a través de Cuba recibía plata que se estaba enviando. Y entonces él no le rendía cuentas a nadie, porque le mandaban dinero para comprar armas, para comprar uniformes, para esto. Él no le rendía cuentas a nadie. Entonces, desde antes era un ladronzuelo, ¿no? Eran millones los que recibía Humberto Ortega. Pero después, ya estando en el poder, en los 80, en esta época, de esta fotografía, Humberto Ortega recibía al menos 700 millones de córdobas, o recibió 700 millones de córdobas, mientras estuvo en el cargo sin rendir. Él pedía un presupuesto y se lo aprobaban. ¿A quién le rendía cuenta? A nadie. Y tenía una caja chica, 700 millones de córdobas para su dirección a finales de su mandato. Además, testimonio de quienes lo conocían, tenía una caja chica de $200,000 mensuales destinada al ejército, que se utilizaba para gastos personales y por medio de los cuales se compraban vehículos que nada tenían que ver con el ejército y demás. Es decir, Humberto Ortega, desde la guerrilla agarraba plata, después como jefe del ejército agarraba una gran cantidad de presupuesto de la República de Nicaragua, y una vez que pierde el Frente Sandinista, el gobierno comienza a hacer negocios con armamento. No solamente los helicópteros que le vendió al Perú, que más o menos le significaron $25 millones,
También radares que significaban unos 50 millones de dólares. Es decir, Humberto Ortega robó y robó a lo descosido. Y fue cuando salió, a inicios de los 90, fue cuando se dio el caso de Jean Paul Jenny, el joven que fue asesinado por la caravana militar cuando pretendía adelantarlos en la carretera Masaya, un joven de 16 años. ¿Quiénes fueron los que limpiaron a Humberto Ortega en ese entonces? Ahí estaba, entre varios, Denis Moncada Colindres, que era el jefe de auditoría militar en ese entonces. Este joven fue acribillado por la caravana de Humberto Ortega y nunca su familia recibió justicia. Este joven y la familia Jenny nunca recibieron justicia. Clamaron por justicia y nunca recibieron justicia. Es decir, Humberto Ortega, y después se retiró y se quiso presentar como de cuando se retiró del ejército porque doña Violeta le dijo que tenía que irse, que había accedido doña Violeta. Muchos creen que es un error, yo también lo creo, pero también me pongo en el lugar de ella, en el sentido de que si sacaba Humberto Ortega de entrada en los 90, le daban un golpe de estado rapidísimo. Pero bueno, en el 94-95 deja el ejército y con los buenos millones que se había robado, se convierte en un portentoso empresario. Dicen que tenía cuentas en las Islas Caimán, cuentas en Suiza, y no lo digo yo, lo dicen personas que trabajaron con él y que después lo publicaron en libros y en entrevistas. Dice de Dodester, hola Luis, doña Deikel, tal cual fuese una organización criminal como la Cosa Nostra. ¿Algún pacto de sangre tienen los sandinistas cercanos a Ortega Murillo para que personas tan importantes se eliminasen? Y gracias por y me recuerda, y termino el dato para seguir con esto. O sea, Humberto Ortega tenía negocios, tenía cuentas y entró como su hermano con un uniforme hediondo y con botas hediondas el 19 de julio de 1979, de 1979, doña Dickel, a la plaza. Así entraron. Y hoy día son millonarios. Ahora, ¿qué pasa con la fortuna? Habría que ver a qué tipo de negociación van a llegar la dictadura con sus sobrinos, con su esposa, porque no se la van a dejar todita. Cuidado, fue parte, antes de anunciar que lo habían muerto, pues ya habían dicho más o menos cómo se iba a repartir el asunto, porque son millones, que en algún momento, ojalá que en la historia sepamos la dimensión de esto. Pero decía lo de la Cosa Nostra de Dudester. Yo en la mañana, en el video que compartí en TikTok, les decía, y dicen algunos, te equivocas con la comparación. Entiendan, por favor, el sentido de lo que significa estar en la mafia. Mario Puzo, en su obra magnífica, El Padrino, un libro, una novela, que tiene que ver con la mafia siciliana en Italia, señala que hay un diálogo entre Michael Corleone y Fredo. Fredo, a diferencia de Ortega Humberto y Ortega Daniel, Fredo era mayor que Michael. Humberto era menor que Daniel. Pero Fredo y Michael tienen un diálogo porque Fredo era de los que andaba siempre por la libre, se metía a asuntos de casinos y demás, y todo eso atentaba en contra del bienestar de la familia Corleone. En algún momento, Michael le dice, Fredo, sos mi hermano y te quiero bien, pero nunca te juntes con nadie o te pongas a favor de alguien que esté o vaya en contra de los intereses de la familia. Y lo besa incluso en ese momento, demostrándole que lo amaba Michael Corleone. Fredo no hizo caso y terminó asesinándolo. Michael a Fredo. En las mafias ocurre lo mismo. Y esta mafia sandinista se ha demostrado que es capaz de eso y más. Por eso es que el comentario de la mañana
pues tiene que ver con eso, con una mafia que no mide nada. Esta es la última foto, doña Deckel. La última foto de Humberto Ortega en vida hasta donde lo recordamos. Habrán otras seguramente que después saldrán a luz, ¿verdad? Pero una mafia definitivamente de lado a lado. Y nos está quedando demostrado a todos. Ha habido algunas reacciones. Uno de los primeros en reaccionar a la muerte de Humberto Ortega fue Juan Sebastián Chamorro, político desterrado y desnacionalizado. Veamos lo que dijo. Muere Humberto Ortega Saavedra bajo arresto domiciliar y custodia policial de la policía sandinista de su hermano Daniel Ortega y su cuñada Rosario Murillo. Esta condición de arresto domiciliar obviamente causó el estrés que eventualmente provocó su muerte. Pasará algún tiempo para empezar a analizar el rol histórico que Humberto Ortega jugó en la historia de Nicaragua en los últimos 50 años, pero es muy importante resaltar en este momento que cualquier persona que exprese una opinión contraria a la dictadura está en peligro, que no está a salvo, así sea incluso el hermano del dictador Daniel Ortega. Me va a perdonar Juan Sebastián Chamorro, pero creo que esa frase de que pasará algún tiempo para analizar el rol histórico de Humberto Ortega en la historia de Nicaragua, perdón, yo por lo menos, desde mi perspectiva, no creo que tenga que pasar ningún tiempo. Estoy clarísimo de cuál ha sido su rol. No me engaño. Ni estos mezquitos tampoco, de la Navidad Roja, se engañan. Ni la familia de Jean Paul Jenny tampoco. Ni los nicaragüenses que supimos de toda la corrupción desde la que sacó un enorme provecho. Me extraña que haga énfasis en que lo mataron. Sí es cierto que lo mataron. Eso de aislarlo y someterlo a un estrés particular, eso es cierto. Pero decir, Juan Sebastián, que va a pasar algún tiempo para que se determine cuál fue el rol histórico de Humberto Ortega en la historia de Nicaragua, me parece a mí que, por decirlo menos, es un comentario de lo más desatinado. Y ahí me quedo. Desde UNAMOS, antiguamente conocido como el MRS, se pronunciaron de esta manera. Humberto Ortega, fundador del ejército y hermano del dictador Daniel Ortega, estaba detenido desde junio pasado en una habitación del hospital militar convertida en cárcel. Con más de 77 años, Humberto murió en condiciones que evidencian la responsabilidad de la dictadura de los Ortega Murillo y no pueden eludir su responsabilidad en este deceso. Recordamos también a nuestro vicepresidente Hugo Torres, a Eddie Montes y a otros que, bajo circunstancias misteriosas, han muerto en prisión o poco después de salir de ella, así como Eliseo Castro, quien permanece hospitalizado bajo custodia policial. Exigimos la libertad de todos los presos políticos y el fin del hostigamiento hacia aquellos que permanecen en casa por cárcel o bajo arresto hospitalitario. Demandamos una investigación imparcial para esclarecer cada muerte bajo custodia policial. Con un tanto de pesar lo veo a Luis Blandón. Pues tendrá sus razones para mostrarse pesaroso. Coincido en que hay que investigar. No coincido del todo en que ponga a Humberto Ortega y a Hugo Torres a la par de Eddie Montes. Me disculpan, pero nada tiene que ver. Y lo digo claramente, ¿eh? Pasa que de pronto algunos siguen romantizando, siguen viendo, haciendo una diferencia entre el general Ortega, que fue uno de los 9 comandantes de aquellos guerrilleros sandinistas que derrocaron a Somoza, y otro es Humberto Ortega, el que después jugó un papel que llevó
robó mucha plata, de que, bueno, pues no rindió cuentas de lo que hizo y que quedó en pendiente de muchas cosas y que dijo en algún momento que no podía salir del ejército montado en una bicicleta y que por eso tenía la fortuna que había hecho. Ahora, a quienes me dicen, querrámoslo o no, Humberto Ortega es parte de la historia, sí, totalmente de acuerdo. Pero no me vengas a decir que a estas alturas no sabes cuál es el rol que ha jugado, cuál fue el rol histórico. Por el amor de Dios, el rol está claro en lo que les parece bien a algunos, que yo no le encuentro mucho, o nada, o en el rol negativo, que sí, me parece a mí que hay muchísimo que destacar. Vean lo que ustedes andaban en los 90, las camionetonas, Land Cruiser, mientras... Es que era un general, entre comillas, con gustos de rico. Siempre lo fue así. Siempre lo fue así. ¿Qué dijo la plataforma de Concertación Democrática Monteverde? Aquí está lo que compartió en su cuenta de X. Dice lo siguiente en su cuenta de X. Cuestionar a la dictadura ha representado cárcel incluso para familiares directos del dictador. Humberto Ortega permaneció bajo casa por cárcel de facto, impuesto por el régimen de su hermano y cuñada, provocando el deterioro de su salud y posteriormente su muerte. Y abajo está en el banner o en la foto que hicieron. En la dictadura Ortega Murillo nadie está a salvo, ni su familia. Humberto Ortega murió estando detenido bajo órdenes de su hermano, es lo que indica la plataforma democrática de Concertación Monteverde. También la plataforma de Unidad por la Democracia, PUDE, emitió este comunicado que dice lo siguiente. Es un tanto extenso, pero en resumen, el segundo párrafo dice más o menos lo que hemos estado indicando acá. Lo que lamentamos profundamente es que el pueblo de Nicaragua no logró llevar a este criminal ante la justicia para que enfrentara las consecuencias de sus innumerables crímenes de lesa humanidad cometidos contra nuestra nación. En lugar de justicia, lo que imperó fue la impunidad amparada por una falsa noción de paz, entre comillas. Embriagados por el cortoplacismo y el miedo a confrontar el pasado, algunos se hicieron de la vista gorda, permitiendo un borrón y cuenta nueva que nunca debió haberse dado. PUDE subraya que la verdadera oposición democrática nunca pensó en pactar con el régimen utilizando a Humberto Ortega como mediador o negociador. El sandinismo, ya sea oficialista o desertor, nunca ha cumplido lo que firma. Como bien señala un refrán, firmar me harás, cumplir jamás. Es parte de lo que dice la plataforma de Unidad Democrática o por la Democracia, PUDE. La Gran Confederación Opositora Nicaragüense también emitió un comunicado. Veamos lo que indican ellos. Acá está, en la parte toral dice lo siguiente. Humberto Ortega, a pesar del aparente distanciamiento político de su hermano en los últimos años, nunca asumió plena responsabilidad por los crímenes de la era sandinista ni por su rol en la represión de los movimientos de la resistencia en los años 80 y durante la crisis del 2018. Su muerte subraya una vez más la impunidad de los líderes que han controlado y devastado a Nicaragua. Es un hecho que el sandinismo tiene deudas históricas que debe reconocer y pagar en este momento. Se evidencia más que nunca que no respetan ni siquiera los valores familiares, porque Humberto muere siendo llamado traidor por su propio hermano y a la vez bajo el hostigamiento que al final provocó el deterioro de su salud y posterior muerte. Esto es una alerta a los empleados públicos, aliados de la dictadura, puesto que la represión con seguridad puede alcanzarle. Es parte de lo que escribieron en la Gran Confederación Opositora, perdón, aquí el nombre exacto es Gran Confederación Opositora Nicaragüense. Es parte de las reacciones que ha habido. Vamos a seguir hablando de este tema porque voy a ir a la pausa comercial y vuelvo con Roberto Sancam, mayor en retiro del Ejército Sandinista. Antes de ir a la pausa, sí, cuénteme, doña Deikel, cuántos me gusta hemos logrado a esta hora en el programa para que estemos claros. 600 me gusta, creo que vamos bajo, debemos estar un poquito más alto ya a esta hora. Dele me gusta al programa y con sus me gusta, ubíquenos dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Cada uno de sus me gusta es muy importante. Por eso siempre les agradecemos que nos ayuden con los
me gustas. Y recuerde que don Mario Vallecillo está esperando que usted marque su teléfono. Aquí lo va a ver en pantalla usted. 305-439-6524 y entonces usted obtenga su plan de asistencia funeraria para que con el Assure for Life usted esté tranquilo con la cobertura en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, México y el Caribe, excepto Cuba, con tarifas regulares y especiales que cubren en Estados Unidos y en los países que les hemos mencionado. Existen diversas opciones, pero siempre hacemos énfasis nosotros en la opción retorno para que usted sepa que al adquirirla tiene derecho a repatriar el cuerpo de un familiar suyo que muere en cualquiera de los países que tienen cobertura y que también le cubre a usted un boleto aéreo para ir a Nicaragua a verificar que cada letra de la que está escrita en el contrato se cumple a cabalidad. 305-439-6524 es el teléfono. Márquele ya a don Mario para que lo atienda y usted esté seguro con su plan de asistencia funeraria Assure for Life. Y siempre le invitamos a que se sume a la familia de los Patreon. www.patreon.com/café con vos. www.patreon.com/café con vos. Ahí usted se suma a nosotros para juntos romper el muro de la censura que los tiranos, el Vetusto Ortega y la patibularia, la consorte del criminal Ortega, la trepadora política y quien odiaba profundamente a Humberto Ortega, Rosario Murillo, no puedan imponer esa censura en Nicaragua y que ustedes puedan obtener siempre información confirmada con el profesionalismo que lo hacemos acá, sin tapujos como lo hacemos acá también, y es la manera de luchar juntos contra esa censura. Así que gracias a los que son parte de la familia de los Patreon y a usted que se va a sumar después de escuchar este mensaje. Vamos a la pausa y regresamos con Roberto Sancam. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos: taxes, cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración, agencia de viajes y paquetes turísticos. Con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. Hola amigos, ya saben, es el mejor sorbo informativo. Denle me gusta, comparta y suscríbase al canal de Café con Vos Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café, ay, es Café con Vos, es Café con Vos.